En ocasiones necesitamos saber cuánto valen estos parámetros que tenemos aquí, se los conocen como parámetros de transformador, y son básicamente los que surgen de los circuitos equivalentes para poder hacer cuentas, cálculos, y en el caso de estos parámetros en parametero nos van a servir para determinar esta corriente que tiene que ver con la corriente de vacío, tiene que ver con la magnetización según habíamos visto, así que es una corriente que por ahí no se utiliza realmente, pero que está presente desde el punto de vista de las pérdidas o desde el punto de vista de la magnetización. Por otra parte tenemos las caídas de potencial que se producen tanto en las resistencias equivalentes como en las reactancias equivalentes. Estas caídas de potencial son las que finalmente nos producen un decremento de la tensión a la salida. No hay demasiadas cosas que sepamos hacer, pero sí podemos hacer un par de mediciones interesantes, mediciones que son tomar aquí en la entrada y poner, por ejemplo, un amperímetro, poner un batímetro ahí para medir la potencia que se está consumiendo y tomar la diferencia de potencial con un voltímetro. Son básicamente tres instrumentos que habría que colocar allí. Acá viene la red, por supuesto, y tenemos dos opciones, una que no conectemos absolutamente nada aquí a la salida, y la otra opción es que conectemos un cortocircuito o un circuito corto. Así que tenemos dos opciones. Uno, circuito abierto, es decir, nada, es decir, ensayo en vacío, así lo llamamos. Y la otra es un ensayo en cortocircuito. Por supuesto que el ensayo en cortocircuito, ahí, tendría que tener algún tipo de seguridad o de control, porque si yo hago un cortocircuito se supone que la corriente que pasa por acá debería tender a infinito, porque esta resistencia es aproximadamente cero. Entonces, bueno, habría que tener ahí algún cuidado en particular. El primer ensayo a realizar es el ensayo de vacío. En este ensayo, como dije, no tenemos nada conectado a la salida, así que la salida está abierta. Como la salida está abierta, aquí la corriente que circula por esta rama es cero, así que esta rama da prácticamente lo mismo que esté o que no esté, no aporta en el cálculo. Y lo que vamos a ver es que la corriente que va a circular por el ingreso del transformador es justamente la corriente de vacío, esta corriente que llamamos I10, que es la corriente de vacío. Esta corriente que está aquí, vamos a ver que se divide en dos ramas. Una parte va por la parte de la resistencia, la RP, lo recordarán, y la otra parte va por la inductancia, que es la reactancia de magnetización. Así que estas dos son dos corrientes, una será la corriente de magnetización y la otra la corriente de pérdidas. Lo que se va a observar en la práctica es que la corriente esta que está aquí, que es la corriente de vacío, va a ser prácticamente 20 veces más baja que la corriente nominal, es decir, bastante más chica, no es solo un orden de magnitud, es la mitad de un orden de magnitud. Con lo cual, cuando uno se fija cuánto impacta en la resistencia equivalente que está aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de la potencia, dice, mira, esto es I0 al cuadrado por la resistencia equivalente. Esa corriente en realidad ofrece una potencia, o consume esta resistencia que está acá, la resistencia equivalente, consume una potencia que es 400 veces más chica que la nominal, es decir, la de diseño. Con lo cual uno dice, bueno, la verdad, si esta resistencia que está acá consume 400 veces menos que lo normal, cuando está en vacío, cuando no le conecté nada a la salida, bueno, entonces más o menos la desprecio. Bueno, esto es lo que justifica de alguna manera que nosotros podamos hacer un circuito abreviado, por decirlo de alguna manera, en donde simplificamos y sacamos esta parte que no nos interesa en el caso del circuito de vacío. En la práctica, todo este circuito equivalente, en realidad nosotros no lo vemos porque vamos a tener un circuito hecho a partir de un transformador al cual solo le vemos dos cables de entrada y dos cables de salida. Bueno, lo que así podemos hacer es sobre estos dos cables de entrada le conectamos, como decía antes, un voltímetro, un amperímetro y un batímetro.
Con este voltímetro y este amperímetro vamos a medir obviamente la tensión y la corriente, y el batímetro nos indicará cuál es la potencia que efectivamente se consume en esta parte del circuito. Por otro lado, vamos a controlar la tensión de salida para poder ver qué otra cosa más medimos. Al hacer esta medición, donde aquí no he colocado ninguna carga, así que no circula corriente, vuelvo a repetir, la única corriente que voy a estar en condiciones de medir va a ser la corriente que consume este bloque, estas cargas en paralelo. Y las potencias que voy a medir son las potencias que se consuman en este sector únicamente. Bueno, esa potencia va a ser únicamente la tensión en bornes de esta resistencia que está aquí, esta tensión, que será la tensión U1, 0. El 0 viene de que lo estamos midiendo en vacío. Así que esa tensión al cuadrado dividido la resistencia me va a dar la potencia que consume esta resistencia. ¿Y esta qué onda? No, esta nada porque no, el batímetro no marca potencia reactiva, marca únicamente potencia activa. Así que toda la única potencia que se pueda ver es la potencia consumida por esta resistencia. Esta no cuenta, esto no figura en el camino, así que desde aquí podemos calcular perfectamente cuánto vale esa resistencia RP. Siempre hay alguno desatento que pregunta por qué no estoy calculándolo con I1 al cuadrado R. Bueno, no se puede calcular de esta manera, siempre recuérdenlo, porque yo no conozco esta I1 que mide este amperímetro, no conozco cuánto vale la que pasa por aquí. Esta I1 es la suma de la corriente que pasa por la resistencia más la corriente que pasa por el inductor. Así que no conozco I1. Lo que sí sé es que la diferencia de potencial entre estos dos puntos, entre A y B, lo conozco perfectamente porque además lo estoy midiendo, que es la U10 al cuadrado. Así que aplico la fórmula según me conviene. Esta tensión y esta corriente me permiten calcular también cuánto vale la potencia aparente. Y con la potencia aparente, yo sé que la potencia aparente al cuadrado era la potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. O bien S era la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Cualquiera de estas se aplica. Bueno, la verdad que de aquí podría despejar cuánto vale el Q, porque P lo acabo de medir, es esta que está acá. Esta P la coloco allí, esta S que está aquí la puedo medir a partir de estos dos instrumentos que están acá, y entonces puedo calcular en forma indirecta cuánto vale Q. Del mismo modo que antes, esta corriente no me indica cuál va a ser la corriente que ya pasa por acá, pero esta tensión sí me dice cuánto vale la diferencia potencial en bornes del inductor. Así que yo podría aplicar esta expresión para calcular cuánto vale el Q de este transformador, de este bobinado primario. Y ese Q lo puedo medir con esta tensión U10 que elevada al cuadrado y dividido la reactancia me da el Q. Pero bueno, la verdad que es al revés. El Q en realidad lo acabo de calcular en forma indirecta a partir de esta expresión, y con este Q calculado puedo sacar finalmente cuánto vale la reactancia de magnetización, que es este parámetro aquí. Así que con unos pocos instrumentos y un poco de imaginación, solamente conectando la entrada a una tensión y a la salida nada, midiendo qué pasa con estas tres instrumentos que he colocado, puedo calcular cuánto va a valer la resistencia, esa en paralelo, que la llamamos resistencia de pérdida. Puedo calcular cuánto vale la reactancia de magnetización, que también está aquí. Recordamos aquella expresión que dice que U por I es por coseno de phi es igual a P. Y resulta que esta P la acabo de medir, esta U también y esta I también. Así que el coseno de phi es algo absolutamente calculable a partir de los tres instrumentos que tengo aquí. Con este coseno de phi lo que estoy teniendo es el ángulo phi que presenta ¿qué cosa? Esa impedancia que estaba allí, que tenía una resistencia y una inductancia allí. La resistencia era la RP y la inductancia era la reactancia de magnetización. Esta impedancia tiene un ángulo determinado phi, que es este ángulo que puedo medir acá.
con ese ángulo nosotros podemos calcular la parte de la corriente que cae en fase con la tensión. Así que si tengo aquí la tensión, la corriente, esa corriente de magnetización, esa corriente de vacío que se podía descomponer en una de magnetización y en otra de pérdidas, sabemos que si multiplicamos por el coseno de phi, que es el ángulo de la carga, me da la corriente de pérdidas. Esta corriente de pérdidas la puedo con esta expresión sacar perfectamente. Y la de magnetización está a 90 grados, así que tengo las dos proyecciones, de modo tal que con estas dos expresiones yo puedo sacar perfectamente cuánto valen estas dos corrientes, la corriente de magnetización y la corriente de pérdidas. Es importante recordar que estas dos corrientes que tenemos acá, que surgen básicamente de una sola, que es la corriente de vacío, depende exclusivamente del núcleo magnético, porque no hay nada conectado a la salida, no hay transferencia de energía hacia otra parte, así que solo es una corriente que circula a través del núcleo magnético. Una parte se pierde por aquello de las pérdidas en el hierro, que tenía que ver con las corrientes parásitas de Foucault y con el ciclo de histéresis, y otra parte es la que provoca el flujo magnético. Con estas dos, con esta corriente que hemos obtenido aquí y que depende exclusivamente del núcleo, la verdad que esa corriente se establece en el momento en que yo conecto el transformador a la energía de red. Es decir, cada vez que pongo una tensión se establece un flujo magnético y ese flujo magnético ya da pie a que circulen estas corrientes que están acá. Así que dependen del primario y la verdad, la máquina es reversible. Quiero decir, ese transformador que yo tengo ahí tiene dos cables y otros dos cables a la salida, y si yo acá le pongo 220, a la salida tengo 12 volts, pero también podría ser al revés, podría conectar aquí la energía de 12 volts y a la salida voy a tener 220. ¿Cómo es esto? Claro, la máquina es reversible, es una máquina simétrica, funciona para un lado o para el otro, así que esta parte, que es la energía que depende del núcleo, da lo mismo de qué lado la conecte, siempre voy a poder calcular esa parte que tiene que ver con el núcleo magnético. Finalmente, el voltímetro que mide acá la tensión de vacío a la salida parece que no hace nada y que no lo necesitamos. En primera instancia no lo necesitamos, pero la verdad que cuando yo voy a ensayar el transformador, uno de los datos más importantes es, ¿cuántas espiras tiene el primario? ¿Cuántas el secundario? ¿Cuál es la relación del transformador? Y la relación del transformador va a ser la tensión en el primario dividido la tensión en el secundario. Y la verdad que de verdad, en el transformador ideal, recuerden que ustedes tenían el circuito equivalente y tenían el transformador ideal en el medio, y acá las tensiones no se llamaban U, que era la diferencia potencial en Bornes, sino le poníamos E, que era cuando ya no estaban disponibles las resistencias internas, así que esta es la E1 y esta es la E2. Como en este caso particular, yo estoy trabajando con corrientes prácticamente cero. Bueno, la de salida seguro que es cero, y igual a cero, y la de entrada es una corriente muy baja. Habíamos dicho que la potencia que sigue o la corriente esa es de un orden inferior como mínimo. Entonces podemos aproximar a esto bastante bien a que esto es igual a E1 sobre E2. Y saben que estos dos valores están directamente relacionados con la relación del transformador. Es decir, es la tensión que me da la relación de espiras N1 sobre N2 del transformador. El siguiente ensayo, que es el ensayo en cortocircuito, nos va a permitir calcular básicamente cuánto vale la resistencia equivalente y cuánto vale la reactancia equivalente. Y lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Estoy haciendo un cortocircuito acá, y al hacer un cortocircuito ahí, la diferencia de potencial que hay en el cable es cero. Así que si la diferencia de potencial que hay en el cable es cero, la tensión que en principio estoy colocando aquí es relativamente baja o muy baja, y si esta tensión es muy baja, porque acabo de hacer un cortocircuito, puedo despreciar el impacto de esta corriente, que se acuerdan que ya de por sí era baja. Entonces digo, lo podría
resolver. Si esta corriente es tan bajita, que es mucho menos que la corriente que circula por acá cuando tengo un cortocircuito, lo podría sacar. Con esta consideración, con esta nueva aproximación que hacemos, lo que estoy haciendo al poner un cortocircuito y medir es una cosa grosera, quiero decir, no, hay que tener una cantidad de cuidados. La primera cosa que voy a poner es acá un amperímetro para medir esa corriente que en principio me dice, bueno, será infinita. Bueno, algo tenemos que hacer para que no sea infinita. La verdad que si yo enchufo estos dos cables a 220 volts, pongo los mismos instrumentos que antes. Fíjense que tengo otra vez tensión, potencia con el batímetro y un amperímetro para medir la corriente. Tengo los mismos 3 instrumentos que antes. Si yo acá le conecto la red, los 220 volts, bueno, claramente por acá circula una corriente infernal y voy a hacer bolsa el transformador, lo voy a terminar quemando. Así que este es un ensayo que se hace especialmente a lo que consideramos como tensión reducida. Para hacer este ensayo, entonces, se requiere la ayuda de un artefacto previo que permita entregar una tensión reducida. Este artefacto previo se lo conoce como autotransformador y va conectado a nuestro transformador ofreciéndonos una tensión inicial variable. Nosotros tenemos la posibilidad de variar esta tensión y entonces vamos a arrancar con 0 volts y vamos a ir subiendo la tensión hasta llegar a un valor de tensión que me permita generar aquí la corriente que vamos a llamar corriente de cortocircuito. Así que vamos a estudiar un poco cómo es esta historia. Este ensayo entonces lo vamos a hacer con la ayuda, como decía antes, de este artefacto que es el autotransformador, que nos permite ajustar este valor que está aquí, que es esta llave que se permite desplazar. Ahora vamos a ver, voy a explicar cómo es un autotransformador, pero básicamente permite cambiar de espiras. Allí es un transformador especial. Aquí le vamos a conectar los 220 volts, los 380, lo que sea, la tensión de la red, y me va a permitir variar entre 0 generalmente y la tensión de la red. Aproximadamente esos son los valores que me permite cambiar aquí. De manera tal que yo puedo arrancar con una tensión muy bajita, una tensión aproximadamente igual a 0 volt, y con esa tensión de casi 0 volt me fijo cuál es la corriente que circula por acá. Entonces empiezo a subir cada vez más. ¿Qué cosa? Esta tensión que está aquí. La alimentación que voy a percibir, esta tensión que voy a ver acá en este voltímetro, va a ir aumentando cada vez más. ¿Y hasta cuándo aumento? Porque esto va a reventar. Yo tengo un cortocircuito aquí. Bueno, la verdad que lo hago hasta que la corriente que circula la llamo corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal. Esa es la idea. No siempre se puede lograr este objetivo, pero bueno, tratamos de estar lo más cercanos posibles del valor nominal. Entonces, cada vez que yo mida esta corriente, digo, si el transformador debería entregar 3 amperes, bueno, le voy a poner tanta tensión aquí en la entrada como para que a la salida suba la corriente hasta los 3 amperes. En ese momento paro y tomo la medición y digo, ¿esto está funcionando en qué condiciones? En estas condiciones, cuando la corriente a la salida, la condición de corriente nominal, es decir, la que debería entregar en potencia nominal. Al hacer las mediciones vamos a ver que la tensión de cortocircuito, es decir, la tensión cuando la corriente que circula por acá es la corriente de cortocircuito, esta tensión la voy a llamar B1 o 1cc, es decir, de cortocircuito. La tensión en el primario, cuando a la salida tengo un cortocircuito, van a verificar que es del orden del 5% de la tensión nominal. Es decir, si nosotros teníamos 220 volts a la entrada, ahora con tan solo el 5%, es decir, con 11 volts aproximadamente, nosotros vamos a encontrar que la corriente aquí es tan grande a la salida que tengo la misma cantidad de amperes que tendría en condiciones normales, nominales, con los 220 volts. Recordemos que en este ensayo
nuestro transformador se remite a una parte del circuito equivalente y solo nos interesa la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Y entonces el batímetro que está aquí, puede medir únicamente la potencia que se esté consumiendo en esta resistencia equivalente. ¿Y de dónde la saco? Sí, no conozco la tensión en esa resistencia, pero sí conozco la corriente. ¿Cómo la conozco? Porque la puedo medir aquí con con esta indicación. Así que la potencia cuando la salida está en cortocircuito, es decir, la potencia 1 en cortocircuito que mide este batímetro, va a ser igual a I1, que es la corriente que mide este amperímetro al cuadrado, por la resistencia equivalente, y de aquí podemos sacar cuánto vale la resistencia equivalente. Igual que en el ensayo anterior, sabemos que la potencia aparente al cuadrado es la suma de la potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado, y de aquí podemos despejar fácilmente cuánto vale la Q, la potencia reactiva. Esta potencia reactiva está necesariamente asociada a la reactancia equivalente que estoy midiendo. Es decir, vamos a aplicar esta misma expresión otra vez. Aquí no dispongo de las tensiones, no tengo ni la tensión en la resistencia ni la tensión en la reactancia. Lo que sí tengo son las corrientes que circulan por acá, que las mido con este amperímetro. Así que otra vez aplico esta expresión que tiene que ver con esta, está íntimamente relacionada, y me dice que Q va a ser I cuadrado por la reactancia equivalente. De aquí sacamos la reactancia equivalente, que es el parámetro que queríamos medir aquí. Para los que ya se olvidaron, este esquema eléctrico no es más que la suma de la resistencia en el primario, la reactancia de dispersión en el primario, y después teníamos, bueno, el transformador o el referido al primario, que estaba aquí. Aquí teníamos la parte en paralelo, y acá venía la resistencia del secundario vista desde el primario y la reactancia de dispersión del secundario vista desde el primario. Bueno, la buena noticia de estas cosas es que como esta es una máquina reversible, es decir, la potencia la puedo ingresar por acá o la puedo ingresar por acá, y habíamos visto que el rendimiento era casi el mejor, digamos, el máximo rendimiento lo teníamos cuando las impedancias, estas pérdidas en el hierro y en el cobre eran similares. Hay una suerte de simetría entre primario y secundario cuando está referido al primario, y la verdad es que la máquina se comporta mejor cuando la resistencia del primario, esta que está aquí, es prácticamente igual a la del secundario vista desde el primario. Es decir, cuando estas dos son comparables, la verdad que esto anda bien. Así que podemos estimar que la resistencia que medimos, si el fabricante lo hizo bien, hace que la resistencia R1 y R21 sean iguales. En definitiva, con esta expresión las puedo calcular. Lo mismo, exactamente lo mismo me pasa con la reactancia de dispersión. Las reactancias de dispersión pueden ser en el momento en que el rendimiento es máximo, estas reactancias son similares. Esto es lo que se verifica en la práctica. Así que si el fabricante hizo el dispositivo bien, esta reactancia equivalente es el doble, es decir, es esta que está acá más esta que está acá. En definitiva, esta reactancia dividido 2 será el valor que cada una de las reactancias vistas del lado primario ambas son las que corresponden, ¿no? En definitiva, nosotros con los instrumentos obtenemos la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Y bueno, sabemos que esto es aproximadamente igual a R1 más R21, y de ahí sacamos que R1 es igual a la R21 y aproximadamente igual a la R equivalente dividido 2. Lo mismo hacemos con la reactancia equivalente. Es aproximadamente igual a la reactancia en el primario más la reactancia en el secundario respecto al primario, referida al primario. Y entonces la reactancia del primario igual a la reactancia del secundario vista del primario es más o menos lo mismo que la reactancia equivalente dividido 2. Con estas expresiones nosotros vamos a trabajar en varios problemas.
Quedó pendiente la explicación de un autotransformador. Hay dos tipos, básicamente están los variables y los fijos. En el caso de los fijos es básicamente un transformador que tiene un único bobinado y sobre en el medio de las vueltas, en algún número determinado de vueltas, se viene enrollando y se toma un cable y se lo extrae, se lo vuelve a colocar y se continúa enrollando. Entonces, desde el punto de vista práctico, todo esto funciona como un único cable, y este cable que sobresale así, convenientemente pelado y demás, permite tener un sistema, una conexión aquí, que será esta conexión en este punto. Entonces, todo funciona como si esto fuese un transformador con un primario con N1 vueltas, N1 espiras, y un secundario con N2 espiras. Entonces, yo puedo cambiar la relación entre N1 y N2, es decir, la relación del transformador, la puedo cambiar cambiando esta posición que tengo aquí. Bueno, en el caso de los fijos obviamente no lo puedo cambiar, pero en el caso de los variables sí. Este cursor que está aquí permite el desplazamiento a lo largo de estas espiras, y entonces yo podría tener un N2, N1 será el valor desde N1 será el valor desde aquí hasta aquí, N1, y N2 será el valor desde aquí hasta aquí, y será un valor variable que yo puedo manejar. Muchos de los autotransformadores que tenemos en los laboratorios permiten que el valor, que está aquí, este valor sea modificable a lo largo de la cantidad de espiras, y entonces yo puedo variar finalmente la cantidad de N2, que es la cantidad de espiras a la salida, y con eso cambio la relación del transformador. Desde el punto de vista constructivo se trata de un toroide. Este toroide tiene toda una cantidad de espiras enrolladas en él, bastante engorroso es, y las espiras están perfectamente acomodaditas, bien prolijitas, unas al lado de la otra, que están aisladas entre sí por un esmalte. El alambre de transformador es un alambre esmaltado, y ese esmalte le provee el aislante eléctrico. Luego se pasa convenientemente una lima y se saca toda la parte de arriba, y entonces queda algo más o menos así. Ahí. Y cuando se le saca toda esta parte de arriba, lo que se percibe, lo que se ve es como contactos eléctricos, y esos contactos eléctricos, a partir de una escobilla bastante rara que tiene un carboncito en la punta, tiene un conectorcito. Allí se toma contacto eléctrico, y esto se puede desplazar a lo largo de esto, girando una suerte de palanca que hay aquí. Así es como se ve más o menos el bobinado del toroide. Este que está aquí es el toroide. Aquí se pueden apreciar los cablecitos, como les decía, perfectamente acomodados. Esta es la zona donde raspa esta chapa que está aquí. Esta chapa que está ahí está raspando y es capaz de desplazarse en este sentido, haciendo girar esta manivela. De alguna forma uno hace girar esa manivela, y entonces este cursor puede aparecer, por ejemplo, aquí, marcando y determinando que todas estas es una cantidad de espiras, y todo el conjunto es otra cantidad de espiras, y ahí tienen N1, N2. El modelo se puede apreciar cómo tiene una suerte de volante que permite girarlo, y al girarlo aquí aparece algún puntero, alguna indicación a lo largo de todo este nivel, donde están los distintos valores de tensión que uno puede aceptar. Aquí se ven las conexiones de entrada y de salida de este dispositivo, y acá se ve un esquemita de cómo sería la conexión eléctrica interna. Aquí se aprecia otro modelo diferente, que tiene incluso un medidor, un voltímetro, llave de encendido, etcétera, que es para otro tipo de usos.
Otros transformadores usados con frecuencia son los transformadores de medición que se utilizan habitualmente para las mediciones eléctricas. En una línea de alta tensión resulta muy difícil poder apreciar sin correr riesgos cuánto va a ser la tensión que hay en esa línea. Así que uno puede aplicar un transformador aquí y este transformador colgado de la línea de alta tensión, por ejemplo, transforma de, por decir algo, 13.200 volts a una tensión que yo pueda manejar, que es yo, 220, 110, alguna tensión baja que no sea peligrosa. Entonces uno puede medir esa diferencia de potencial. ¿Por qué lo llamamos transformador de tensión? Y si es un transformador que también transforma corriente. Bueno, la verdad que este es el transformador de tensión porque el fabricante me garantiza esta relación del transformador, es decir, que la relación de las espiras, la relación de transformación, está directamente relacionada con la tensión. ¿Qué pasa con las corrientes? No, las corrientes no las garantiza, porque se acuerdan que el transformador no es perfecto, no es ideal. Entonces, si es un aparato real, va a tener pérdidas en el camino. Pero como esto se supone que lo voy a usar para medición, esto que está acá es lo garantizado en el transformador de tensión. Este transformador de tensión además se comporta como si fuera un voltímetro, tiene que tener una impedancia prácticamente infinita para que no circule corriente por él y entonces no consuma potencia. Y la corriente es realmente baja la que va a consumir. Si por algún motivo alguien le pusiera más corriente de la prevista o pusiera este componente en cortocircuito, bueno, obviamente esto se quema y se quema mal. Con un criterio parecido tenemos el transformador de corriente. El transformador de corriente se coloca en serie para poder medir la corriente eléctrica que hay ahí. Pero la verdad es que acá se coloca menos de una espira. Digo, a ver, no puedo poner mucha cantidad de resistencia allí o de bobina allí porque provoca resistencia eléctrica y yo lo que quiero medir son corrientes que son realmente importantes, así que tiene que tener un diseño muy cuidado. Bueno, la verdad es que la impedancia de este dispositivo es prácticamente cero y la corriente que circula es la de cortocircuito, así que por acá voy a tener un amperímetro directamente que va a ser el que mida la corriente que circula. Otra vez el fabricante garantiza la relación, pero ahora de corriente, no la de tensiones. ¿Qué pasa con las tensiones? ¿Qué sé yo lo que pasa con las tensiones? Me interesa la relación de corrientes, por eso tengo un artefacto como este que es un transformador de corrientes. Si la corriente llegara a ser una corriente diferente a la de cortocircuito, es decir, una corriente muy baja, la tensión en el secundario aumenta de forma casi infinita hasta que revienta. Así que si yo tuviese que cambiar este dispositivo, no tengo ninguna otra alternativa que poner un cortocircuito, una llave que la conecto para hacer un cortocircuito, saco el dispositivo que quiero reemplazar y la corriente sigue circulando por el cortocircuito. Y establecido este cortocircuito, traigo un elemento nuevo, un instrumento nuevo que funciona, lo coloco y una vez que lo conecté y lo coloqué, recién entonces abro de vuelta la llave y separo la corriente aquí para que toda la corriente circule efectivamente por el instrumento. Pero esa es la forma correcta de cambiar uno de estos dispositivos, porque si yo no le obligo a consumir una corriente semejante a la de cortocircuito, bueno, la verdad que la tensión en el secundario sube tanto y crece tanto que se termina por hacer bolsa. Tratar con transformadores es lo mismo que tratar con pilas, baterías, generadores o cualquier otra cosa que pueda proveer o entregar una cantidad de potencia. La mayoría de las veces nosotros tenemos una pila, por ejemplo, para un dispositivo, supongamos una pila. Yo tengo una pila de 1,5 volts y se lo voy a poner a un juguetito. Ese juguetito es de 1,5 volts. Resulta que el juguetito con el tiempo se me empieza a desgastar la pila y cuando se desgasta la pila y empieza a funcionar mal, si es una lamparita o algo así, empiezo a ver cada vez menos, o en el celular me voy quedando sin señal o algo por el estilo. ¿Y qué hago? Le pongo otra pila, pero ¿cómo le pongo la otra pila? ¿Se la voy a poner en serie la otra pila? Guarda que si yo le pongo otra pila en serie al celular, lo que voy a tener acá, en vez de tener 1,5 volts, voy a tener 3 volts. Es decir, voy a tener el doble de tensión y mi dispositivo se va a hacer bolsa. Lo que sí puedo hacer es poner
otra batería o una batería más gorda o otra batería en paralelo, que es en definitiva una pila más gorda. ¿Y qué objeto tiene esto? No, el objeto que tiene es fácil. La diferencia potencial sigue siendo 1,5 volt. En ningún caso la voy a superar. Pero ahora la novedad de todo esto es que la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá se suman, dándome una corriente total que es mayor y me permite abastecer a mi juguete o a mi pila o a mi dispositivo, lo que sea, durante mucha más cantidad de tiempo. Esto es lo que hacemos exactamente con los transformadores. Nosotros tenemos transformadores en la calle y de golpe vienen con un edificio nuevo, me montan un edificio, ahí aparecen 80 departamentos nuevos y el transformador que alimentaba la manzana no alcanza. Entonces hay que poner transformadores en configuración paralelo para que permitan entregar mayor cantidad de corriente con la misma tensión, porque nadie quiere que en su casa, por el solo hecho de haber vecinos nuevos, en vez de tener 220 volts tengamos 380. Así que todo esto se conforma con configuraciones en paralelo. Los transformadores tienen una indicación, como si fueran las baterías, acerca del positivo y el negativo. Pareciera medio ridículo que en corriente alterna uno tenga positivo y tenga negativo, pero la verdad es que nosotros necesitamos identificar ese positivo y negativo, que es en rigor de verdad cuando el primario tiene una sinusoide y esa sinusoide pasa por un máximo, el secundario tiene una sinusoide que también pasa por un máximo. En ese momento le decimos que cuando este es positivo, este también lo es. Entonces, este positivo y este positivo quedan identificados como los bornes, que se los conoce como bornes homólogos. Son aquellos bornes que suben o bajan de tensión al mismo tiempo. Así es como vamos a ver la forma de conectar estos transformadores. Supongamos que aquí tenemos una red, por ejemplo, de 13.200 volts y acá tenemos una red de 220 volts. Tenemos, como decía, en mi cuadra o a lo sumo alrededor de 4 cuadras, tengo un transformador que toma los 13.200 de entrada y los convierte en 220 volts de salida. Pero con esta condición, dice, mira, este es el punto más positivo y este es el menos negativo. Y cuando eso sucede, este transformador tiene estos bornes homólogos, así que provoca que a la salida este sea el positivo y este sea el negativo. Quiere decir que para conectar otro transformador más que aporte más corriente a la salida, yo necesito que la corriente sea entregada por este transformador también, de modo que el positivo tiene que estar otra vez aquí conectado al positivo de la red y por supuesto su homólogo tiene que estar tomando la corriente del positivo de la red también. Así que esta sería la forma correcta de conectar transformadores a partir de sus bornes homólogos. Revisemos qué pasaría si nosotros tenemos este primer transformador exactamente igual que aquí, conectado de la misma forma, pero el segundo transformador lo conectamos mal, es decir, el borne homólogo que está aquí lo conectamos como si este fuera el positivo. La verdad que en esta zona está todo exactamente igual, nada ha cambiado y nada va a cambiar, pero en esta salida, en el secundario, esto se comporta como si tuviera una pila. Esta pila tiene la salida de la corriente por el positivo, entra al negativo de una pila que tiene su entrada de corriente por acá y su salida de corriente por el positivo, y cierra el circuito por este camino, haciendo un terrible cortocircuito. Es decir, esto es el equivalente a haber conectado dos pilas de este modo. Ahí, el positivo de una con el negativo de la otra y el positivo de la segunda con el negativo de la primera. Bueno, la verdad que eso sería un gran problema porque vuela toda la miércoles. Obviamente que esta es la forma incorrecta de conectar, ¿no? Aunque parezca una tontería, el tema de los bornes homólogos tiene que ver nada más que con el sentido de enrollamiento, del enrollamiento. Es decir, yo tomo el cable y lo enrollo en este sentido. Y si le aplico aquella famosa regla de la mano derecha que dice que si la corriente va a lo largo de los deditos, ahí pongo los dedos
a lo largo de la corriente, el pulgar me indica hacia arriba el sentido del flujo magnético. Entonces yo digo, bueno, la verdad que esto es lo que sucede. La verdad que esta corriente que circula por allá es una corriente que circula por acá. Bueno, es esta. Este es el sentido de circulación de corriente eléctrica. Pero si yo hubiese tenido la idea de enrollarlo al revés, ¿cómo es esto? En vez de pasarlo por arriba, lo paso por debajo del circuito magnético y a partir de ahí enrollo al revés, bobino al revés. Digo, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Mira, la corriente circula en el mismo sentido que antes. Fíjense que circula en el mismo sentido. Y la regla de la mano derecha me dice que el flujo magnético se va a establecer allí. Pero ahora la corriente sale por detrás y entonces sale con el sentido exactamente opuesto. Así que este o este me van a determinar cuáles son los bornes homólogos. En este caso en particular uno podría decir, bueno, este borne que está aquí, a ver, este que está aquí, ahí, es homólogo de este. Es decir, cuando la corriente ingresa por este borde, también ingresa por este borne. Algunas veces resulta necesario tener alguna forma de identificar estos bornes homólogos. Entonces lo que hacemos es utilizar este método que se lo conoce como método de los 3 voltímetros. Y en este método de los 3 voltímetros nosotros ponemos los arrollamientos del transformador. Lo vamos a colocar de tal manera que vamos a hacer un cortocircuito entre un arrollamiento del primario y uno del secundario. ¿Para qué? Para que tengan la misma masa, la misma referencia. Y entonces vamos a conectar, por ejemplo, el primario a la red eléctrica y vamos a poner voltímetros. ¿De qué manera? Y vamos a poner un voltímetro aquí, voltímetro 1, otro voltímetro a la salida, voltímetro 2 y otro voltímetro aquí entre primario y secundario. Conste o recuerden que aquí tenemos un cable que los está uniendo, de manera tal que en este voltímetro vamos a tener diferencia de potencial. Si lo miro desde el punto de vista de los fasores, yo podría decir sin lugar a dudas que la tensión que aparece en el primario, esta tensión B1, va a ser igual a la tensión del secundario más la tensión que aparezca en este voltímetro. Esa será la tensión 3. Entonces, esto es una cuestión de malla. Digo, lo que hay a la entrada tiene que ser igual a lo que hay aquí más aquí. Bueno, ok. Esta es la expresión y de aquí puedo despejar cuánto vale U3. Si U3 me da U1 menos U2, bueno, quiere decir que los conecté bien. ¿Qué significa que los conecté bien? Significa que efectivamente cuando se cumple que el voltímetro 3 es igual a la diferencia entre el 1 menos el 2, este borne que consideré acá es homólogo de este otro. Es decir, estos dos que uní aquí son los no homólogos, por decirlo de alguna manera. Si yo lo hubiese puesto mal, por ejemplo en este caso, aquí está mal, un borne no homólogo está conectado con uno homólogo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No, lo que va a pasar es que lo que se ha invertido, fíjense, es la polaridad de la tensión 2. Entonces aquí la ecuación que se cumple es diferente. U1 va a ser igual a o mejor dicho, U1 más U2, esta más esta, va a ser igual a U3. Y ahí es donde aparece esta diferencia y me da que la U3, en vez de darme la diferencia de las dos tensiones, me da la suma de las dos tensiones. En este caso ya sé que los bornes no son homólogos. Una vez que los tengo identificados, que sé que de una forma se produce la resta de las tensiones de entrada y salida y de la otra forma se produce la suma de las tensiones de entrada y salida, bueno, si a la salida tengo la suma, me indico como homólogos uno de los bornes que está aquí y el opuesto. En cambio, si lo tengo de esta manera, indico como bornes homólogos los dos que están en los positivos de la entrada y de la salida. Y así puedo identificar cuáles son.